les damos el agradecimiento a todos los presentes por conectarse y disfrutar de esta charla que el día de hoy nos brinda la doctora Liliana Piedra de la Universidad Nacional. La charla es una continuación de otras conferencias que hemos escuchado de diferentes científicos nacionales sobre el tema del cambio climático y las afectaciones a nivel marino y costero. Aquí hemos tenido compañeros como el doctor Omar Lizano, como la doctora Jimena Samper, el doctor Eric Ross, y ahora nos toca la oportunidad de recibir a la doctora Liliana Piedra. Un agradecimiento al Área de Conservación de la Amistad Caribe, a la Asociación Costa Rica por Siempre por facilitarnos esta plataforma, y de parte de la Asociación Latin American Sea Turtles, que es quien le ha tocado en esta oportunidad el honor de coordinar estas charlas. Las charlas son parte del esfuerzo de poner en terreno el plan para la prevención y mitigación del cambio climático en la zona Caribe de Costa Rica. Y en esta oportunidad queremos abrir la sesión para la doctora Liliana Piedra, quien nos va a conversar acerca de los impactos del cambio climático y algunos de los esfuerzos que hace la Universidad Nacional en la zona del Caribe Sur de Costa Rica. Quiero darle la palabra al representante del Área de Conservación de la Amistad Caribe para que nos dé unas palabras, y para los que nos están escuchando, instruirles que al final de la sesión, cuando la doctora Piedra cierre la sesión, es que abrimos las preguntas. Así que pueden escribirlas en el chat o van levantando la mano y vamos dando la oportunidad a cada quien de hacerle preguntas a la expositora. Muchas gracias y buenos días. Don Mario, por favor. Gracias. Gracias, muy buenos días, don Didier. Muy gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy con nuestros mayores y mejores deseos desde el área de conservación para que ustedes y sus familias tengan un año pues lleno de mucha prosperidad y por supuesto de mucho bienestar. Mi nombre es Mario Cerdas. Normalmente este espacio lo coordina la compañera, la licenciada Mayrin Mora. Ella se encuentra de vacaciones en este momento, y el señor director, don Olger Méndez, me ha encargado que acompañe este espacio, el cual nos llena de mucha alegría poder estar aquí el día de hoy con ustedes. Para el área de conservación, de verdad, es un espacio de suma importancia en el marco de la actualización de los planes de gestión de cambio climático para las áreas protegidas en el componente marino costero, precisamente porque no solamente nos permite desde la óptica institucional poder renovarnos en la comprensión de esta compleja dinámica de elementos que intervienen en estos procesos, sino también de la oportunidad de podernos sumar en la atención misma de esto, a través de la comprensión de la complejidad y la necesidad de que realmente la abrumadora información que podamos tener requiere también de una disposición por parte de todas y todos para poder atender y enfrentar lo que constituyen los grandes cambios que van a determinar de buena manera las oportunidades que tengamos hacia el futuro. Desde una visión que tiene que ver precisamente con seguir construyendo ese tejido social que nos permita tener esa oportunidad de trabajar de manera conjunta, comunidades, instituciones, la academia, es decir, todas las personas y todos los actores que estamos inmersos en este gran paisaje. Pues sin más, darle hoy la palabra también a la profesora que nos va a ampliar sobre el tema, de la cual tenemos mucho agradecimiento, decíamos anteriormente, porque ha trabajado muchísimo para el área, y sin duda lo que nos va hoy a contar, que nos va a ayudar muchísimo para comprender de mejor manera esos procesos que tenemos en desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Mario. Y volver a repetirle a los asistentes, que en este momento alcanzan 30 personas, que dejamos las preguntas para el final. Entonces, le cedo la palabra a la doctora Piedra, que nos va a compartir la pantalla, y queda la pantalla para usted. Gracias. Muchísimas gracias a la Asociación Costa Rica por Siempre, a el Área de Conservación de la Amistad Caribe y a
don Didier Chacón, por la invitación a participar en esta actividad. Realmente es un gusto compartir las reflexiones que hemos hecho sobre más de una década que hemos venido trabajando sobre los impactos de la erosión costera sobre la biodiversidad, pero también vamos a compartir alguna información también que se ha generado en otras latitudes sobre los impactos que este proceso asociado con el cambio climático tiene sobre la biodiversidad, porque definitivamente estamos hablando de un tema que es muy complejo. Bueno, tal y como les comentaron anteriormente, yo trabajo en la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Costa Rica y coordino el Laboratorio de Recursos Naturales y Vida Silvestre. La dinámica que vamos a tener es, tal y como lo comentaba Didier, voy a hacer la presentación y al final vamos a abrir un espacio de preguntas. Quizá históricamente el tema de la erosión costera y su análisis ha estado principalmente centrado en cómo cambia el componente geomorfológico en la zona costera, cómo se mueve la arena, cuánta arena se traslada, dónde se deposita, dónde ocurren procesos de acreción, dónde ocurren procesos de erosión, si la línea de costa está ingresando hacia la zona continental o si nuestras playas están cambiando la pendiente. Y realmente esta información es muy relevante, pero el tema de entender qué ha pasado con la biodiversidad ante estos procesos de erosión costera ha sido menos estudiado. Hasta muy recientemente es que hemos venido desarrollando información en esta temática. Y uno de los elementos importantes que tenemos que considerar es que la zona costera no solo está formada por la parte del mar, de los arrecifes y de los pastos marinos, sino que está conformada por también una complejidad de ecosistemas que son mucho más que los pastos marinos y los arrecifes de coral, que son sumamente importantes, que históricamente les hemos dado mucha importancia, pero que son complementarios a otros sistemas, como son las playas, por ejemplo, como son las playas arenosas, como son las playas rocosas, también como son los fondos rocosos, los fondos arenosos. Entonces, las áreas de manglares. Entonces, cuando pensamos en la zona costera, la zona marina y costera, tenemos que imaginar que hay una gran complejidad de biomas, de sistemas que interactúan y que están conectados y que dependen, la vida que hay en esos sitios depende de esa conexión y de la calidad que haya entre los sitios. Si alguno de estos sitios pierde calidad, pues entonces también estamos empezando a tener problemas con la biodiversidad que tenemos asociada con estos sistemas. Es por eso entonces que las condiciones de los sistemas marinos y costeros se encuentran afectados por las condiciones del mar. Y esas condiciones pueden ser, por ejemplo, la temperatura superficial del mar. De los webinars anteriores, donde se ha discutido sobre cambio climático, pues se ha hablado de que la temperatura superficial del mar ha venido aumentando y esto genera una presión sobre esos ecosistemas marinos y costeros. También hemos
se ha venido discutiendo de cómo está ocurriendo el derretimiento de los glaciares, que esto aporta más agua dulce al océano, aumenta más cantidad de agua y esto también genera una presión sobre estos ecosistemas. La temperatura, el aumento del volumen, de la cantidad de agua también hace que haya un aumento del volumen del agua que tenemos en el océano y esto hace que aumente el nivel del mar. Ya tenemos 3 condiciones que están presionando estos ecosistemas marinos y costeros. Al aumentar el nivel del mar, entonces se favorecen estos procesos erosivos que observamos en la costa, bueno, ahorita tanto en el Pacífico como en el Caribe de Costa Rica, pero especialmente voy a concentrarme en el Caribe de Costa Rica. Los que tuvieron la oportunidad de vacacionar y pasar el fin de año en el Caribe probablemente, y ya habían tenido la oportunidad de ir antes, probablemente observaron unas playas bastante diferentes, unas playas con más pendiente, unas donde el mar está más cerca de la vegetación, más cerca de la carretera, donde podemos encontrar unos taludes bastantes profundos que han venido cambiando la dinámica de estos ecosistemas. Entonces, aunque yo voy a tratar de referirme específicamente al el impacto de la actividad de la erosión costera, quiero también que tengamos claro que esta es la conjunción o la sumatoria, la sinergia de diferentes efectos que viene teniendo el cambio climático sobre las condiciones del mar y que impactan de forma conjunta estos ecosistemas marinos y costeros. Es importantísimo dentro de esa interrelación de las condiciones del mar y los ecosistemas marinos y costeros que sostienen una gran conectividad. Hay una serie de corrientes que mueven nutrientes, que mueven densidades, que mueven temperaturas y que favorecen la conectividad de estos espacios marinos y costeros. Por ejemplo, las larvas de peces pueden moverse sobre el océano y entrar al manglar que actúa como un vivero, una zona de criadero de larvas de peces, gracias a esa conectividad que hay entre los ecosistemas. Esa conectividad también es fundamental para el aprovechamiento que nosotros hacemos de los ecosistemas marinos y costeros, de esos servicios, esos beneficios que recibimos de los ecosistemas. La calidad de los ecosistemas marinos y costeros definitivamente determinan los usos que podemos hacer de ellos. La pesca, la calidad de la pesca, la calidad de la actividad turística, la posibilidad de la recreación, del aprovechamiento de los recursos naturales que tengamos en estas zonas. Y la calidad de esos servicios ecosistémicos al final redundan en las comunidades costeras. Buenos ecosistemas permiten que las comunidades costeras puedan aprovechar de buena forma los beneficios que estos ecosistemas nos ofrecen y puedan mejorar su calidad de vida. Entonces, no solo estamos pensando en la biodiversidad como un elemento de un valor intrínseco incalculable, sino que también es fundamental para que las comunidades costeras y especialmente en la situación post-COVID puedan recibir los beneficios inherentes de los recursos que tenemos ahí. Y es muy importante que recordemos que Costa Rica en la parte Caribe
se encuentra inmerso dentro del Mar Caribe, bien conocido como el Gran Caribe, y que ha sido determinado como uno de los océanos con mayores impactos sobre la zona marino y costera en relación con el cambio climático. El panel intergubernamental de cambio climático en su informe del 2022 mantiene o sostiene que el aumento del nivel del mar en las costas del Gran Caribe sigue siendo la región con mayor impacto. Y esto ya lo venía diciendo desde el año 2013. O sea que tenemos más de 10 años de saber que esta zona o esta región está siendo ampliamente impactada por los efectos asociados al cambio climático, y uno de los más importantes es el aumento del nivel del mar, que favorece los procesos erosivos de los que queremos profundizar sus impactos el día de hoy. Y por supuesto que las comunidades humanas que se encuentran en los países que están inmersos en el Gran Caribe tienen una alta vulnerabilidad a estos procesos. No solo porque sus territorios están afectados, sino también porque los servicios ecosistémicos asociados a estos ecosistemas también se ven vulnerabilizados. Bueno, y cuando pensamos en el cambio climático, la erosión costera, el aumento del nivel del mar que favorece ese proceso de erosión costera, quizá la pregunta es, ¿y eso qué tiene que ver con la conservación marina? ¿Qué le pasa a nuestras especies? Que son muchísimas y todavía nos hacen falta mucho por conocer de esas especies. Dentro de los elementos más importantes que se conocen a nivel mundial del efecto de los procesos de erosión costera sobre la biodiversidad, tenemos los desplazamientos de especies. Cuando las arenas son trasladadas, no son trasladadas solamente a otras playas, sino que pueden ser trasladadas mar adentro. Esas arenas forman pequeñas elevaciones, pequeñas montañitas que se van acumulando poco a poco, pero también pueden ser procesos rápidos que pueden cubrir a los organismos que están ahí, pueden desplazarlos, pueden generar mortalidades. Entonces, estos desplazamientos sumados con el aumento de la temperatura del océano hacen que las especies que vivían a ciertas profundidades tengan que desplazarse hacia otras profundidades. Entonces, es probable que especies de las cuales ni siquiera conocíamos la ecología se hayan movido hacia otras corrientes, hacia otras profundidades, hacia otros biomas, para poder mantener las condiciones que ellos requieren para sobrevivir. Otro elemento importantísimo es que los hábitats naturales, los biomas que tenemos en el océano van a estar cambiando. Imagínense la arena moviéndose en la columna de agua y depositándose sobre los sistemas arrecifales. Todos los días cayendo material, todos los días de todo el año cayendo material que es levantado de la zona costera y que va cayendo sobre los corales. El mismo peso de las arenas y de los sedimentos que se mantienen en la columna de agua y que empiezan a precipitar, incluso pueden hacer que los fragmentos que los corales se fragmenten, se quiebren, que se debiliten, y eso vulnerabiliza todo el ecosistema del arrecife de coral. Estos mismos sedimentos pueden estar cayendo
sobre los pastos marinos, sobre las hojas de los pastos marinos, donde tenemos unas comunidades muy importantes de epibiontes, donde tenemos viviendo corales, cianobacterias, algas verdes, y una serie de organismos que hacen que sea los pastos marinos sean una comunidad sumamente compleja. Otro elemento que produce un cambio en los sistemas marinos y costeros es que los procesos de erosión costera generan un proceso de eutroficación. No solamente vamos a tener sedimentos en la columna de agua, sino que esos sedimentos van a estar aportando nutrientes adicionales. En el caso de Costa Rica, el mar Caribe es un mar donde la concentración de nutrientes es relativamente baja, es un sistema oligotrófico y el aporte de nutrientes que haga estos procesos de erosión tiene un papel importante que puede cambiar la dinámica de estos ecosistemas. También puede generar deterioro en los ecosistemas de manglar y resulta que el Caribe de Costa Rica tiene muy pocos manglares. Y no solo tiene muy pocos manglares, sino que son manglares relativamente pequeños. Estos procesos erosivos que pueden meter arena en los sistemas estuarinos, en los manglares, pero que también pueden aumentar las horas en que el manglar tiene agua, agua de sales, las horas que están inundados, hace que los manglares también se vulnerabilicen ante estos procesos erosivos. Nuestras comunidades de peces, que son también tan importantes, muy, muy importantes para las comunidades pescadoras del Caribe de Costa Rica, donde tenemos asociaciones de pescadores y tenemos pescadores independientes, donde hay gente que pesca con cuerda, gente que pesca para vender, pero también pescadores que aprovechan como fuente principal de proteína para sus familias las comunidades de peces marinos. Los procesos de erosión costera llevan a una disminución de la cantidad de larvas, huevecillos y juveniles, porque imaginemos que nuestro pez X va a poner sus huevos en un sitio específico en el mar y empieza a caer todo ese sedimento sobre los huevecillos. Entonces pierde la posibilidad de que esos huevecillos lleguen a ser larvas, de que lleguen a ser juveniles porque les genera una presión. Asimismo, podemos tener disminuciones en la captura, porque como ya hablamos antes, se producen cambios en la densidad, del agua, en la temperatura del agua, y esto puede llevar a que perdamos o ya no nos conozcamos tan bien o con tanta exactitud como por la experiencia que tienen los pescadores para poder ir al punto específico donde están los peces, porque pueden haber desplazamientos de la ubicación de estas. Al modificarse los ambientes, también los peces tienen que empezar a buscar otros sitios donde pueden encontrar alimento, donde pueden encontrar refugio, y esos hábitats que son fundamentales para ellos también les generan una presión, empezar a reconocer un sitio nuevo, y ese sitio nuevo puede estar cambiando constantemente durante el año. Estos procesos también pueden llevar a la desaparición de especies que pueden ser muy susceptibles, por ejemplo, a que la columna de agua tenga una limitada entrada de luz.
porque los sedimentos están en la columna de agua o porque a veces estos sedimentos se acumulan en las branquias de los peces, que es por donde ellos respiran, y entonces limita la capacidad de respiración. Y esa capacidad, cuando esa capacidad de respiración es limitada, los organismos hasta incluso podrían morir. Es como tener un ataque de asma, ¿verdad? Donde es muy limitada la capacidad de incorporar oxígeno, porque las branquias están llenas de sedimentos, especialmente los sedimentos más finos, que son los que se mueven más con el oleaje fuerte en las playas. Estos sedimentos también pueden destruir o impedir la secreción de la mucosa protectora que cubre ojos y escamas de los peces, y al limitar la secreción de esa mucosa, aumenta la vulnerabilidad de estas estructuras, ojos, escamas, también las branquias, de que bacterias, hongos y virus puedan atacarlos. Pensemos además que al tener una mayor cantidad de sedimento en la columna, mayor cantidad de nutrientes y también mayor temperatura, los virus, las bacterias y los hongos también van a empezar a tener un mayor crecimiento, van a estar en un buen caldo de cultivo para desarrollarse y atacar esos componentes que empiezan a quedar desprotegidos por la presión que genera el sistema. Y por supuesto, relacionado con los hábitats, cómo vamos perdiendo refugios para los peces y otros organismos que son móviles dentro del sistema. Si recuerdan, dijimos que cuando el sedimento caía sobre las comunidades arrecifales, sobre los corales específicamente, el peso que generaba todo ese sedimento que se iba acumulando podía fragmentar o quebrar los corales. Conforme se va quebrando, el arrecife se va simplificando y va teniendo menos complejidad estructural, que es lo que requieren los peces para poder refugiarse, resguardarse en esos espacios, solo para poner un ejemplo. También tenemos el desplazamiento de fanerógamas marinas, de invertebrados y otras fuentes, otras especies que pueden ser fuentes de alimento para las comunidades de peces, como las algas, por ejemplo, que si la columna, no hay mucha entrada de luz en la columna de agua, la cantidad de algas que se desarrolla puede bajar su densidad. Ya dijimos antes que nuestro mar Caribe es oligotrófico, que tiene una baja productividad, pero esta presión de tanto sedimento en la columna de agua limita la entrada de luz, puede también ser un problema para las comunidades algales. El entierro y sofocamiento de los huevos es también muy, muy importante, no solo para los peces marinos, sino también otras especies que producen huevos y que los dejan sobre superficies. Un elemento muy importante y que a veces no lo consideramos es que al haber más sedimento, al aumentar la temperatura, al tener más energía del oleaje, también los organismos empiezan a estresarse más. Al tener menos mucosa en los ojos, en las branquias, en las escamas, el organismo genera una condición de estrés. Y esa condición de estrés puede estar asociada con la habilidad de reproducirse. Entonces, para tratar de sobrevivir y sobrellevar esas condiciones, muchas especies podrían estar reduciendo el número de veces que se reproducen en un periodo, o bien la calidad de la reproducción que tienen. E incluso hasta podría ser que decidan no reproducirse porque eso puede llevarlos a tener el riesgo de morir, que corresponde al otro tema, la reducción de la sobrevivencia de los peces. Y es que ya empezamos a ver
cuando comparamos la abundancia de peces en los sistemas arrecifales con lo que había en el año 1985, empezamos a ver que el número de individuos y el tamaño de los individuos va siendo cada vez menor. Los peces más pequeños y menos individuos, en comparación con un trabajo que terminamos en el año 2020 en el sistema arrecifal de Cahuita. Menos individuos y también tallas más pequeñas. Y esto definitivamente tiene un efecto en las comunidades humanas, especialmente en las pesquerías, que lo conversamos hace un ratito. Pero también nos preocupa el tema de los arrecifes coralinos, donde empezamos a observar leves blanqueamientos. Recuerden lo que hablábamos antes de la temperatura, de la energía, del sedimento que limita la entrada de luz. Todos estos elementos se conjugan para que el arrecife coralino se vulnerabilice y empezamos a observar leves franjas de blanqueamiento. También se pueden observar la enfermedad de la mancha blanca en algunos sitios, pero esto podría aumentar. No lo tenemos reportado para el Caribe, pero en otros, para el Caribe de Costa Rica, pero en otros sitios del Gran Caribe también se ha empezado a observar la enfermedad de la mancha oscura. También hemos observado ostiolos en las esponjas que están obstruidos por la cantidad de sedimento que cae. También se ha reportado en otras regiones del Gran Caribe un incremento en las enfermedades de los arrecifes, de las especies de corales. Estamos empezando a perder hábitats bentónicos, están siendo colmatados por toda esa cantidad de sedimento que es producto de la erosión costera, pero también está concatenado con algunos procesos de manejo de uso del suelo en las áreas continentales. Y definitivamente estos cambios que estamos observando en los sistemas arrecifales y que o aquellos que podrían eventualmente desarrollarse, solo van a aumentar el problema que tenemos de pérdida de los servicios ecosistémicos. Cuando pagamos por un tour, por ejemplo, queremos ver un sistema sano, con muchos colores, con muchos peces. Quisiéramos ver un sistema arrecifal que esté muy entero, con ramificaciones grandes, que esté muy bonito. Y cuando estas presiones generadas por el cambio climático afectan los sistemas arrecifales, pues también perdemos oportunidades de aprovechar estos servicios ecosistémicos. Ligado a estos cambios que pueden desarrollarse en los sistemas arrecifales, tenemos el incremento de especies invasoras, como es el caso del Caribe costarricense, donde tenemos el pez león, que es una especie que llegó en el año 2009 y que ha venido aumentando sus poblaciones según lo reportan los pescadores de la zona. También esa vulnerabilidad que empieza a tener los sistemas arrecifales favorecen la proliferación de macroalgas, un sobrecrecimiento de macroalgas que limita el crecimiento y el desarrollo de los pólipos de corales, el reclutamiento de esos pólipos y reduce la calidad del ecosistema de coral. Esta proliferación algal y también la vulnerabilidad de los sistemas, los arrecifes coralinos, conducen a cambios en el patrón de reclutamiento de peces, de reclutamiento de los corales, de reclutamiento de las esponjas. Y entonces vamos a tener sistemas más simples. Un sistema arrecifal
que generalmente o históricamente ha sido muy complejo, empieza a simplificarse y ocurre el cubrimiento de los corales ya no solo por el sedimento, por las arenas, sino también por las algas. Y probablemente podamos en un tiempo relativamente en el mediano plazo empezar a observar la desaparición o la extinción de especies que tengan limitada capacidad de dispersión. Aquellas que no puedan decir, oye, aquí está cayendo mucho sedimento, me voy a ir a otro sitio. Aquellas que son sésiles, aquellas que están fijas a rocas, a corales, que no pueden moverse. Esas especies tal vez podamos empezar a perderlas, se puedan empezar a extinguir. Algunas o muchas de ellas tal vez sin que todavía conozcamos de ellas o que conozcamos de su ecología. Y en las playas también estamos empezando a tener impactos sobre la pérdida de hábitat para la anidación de tortugas marinas, donde empezamos a observar problemas con la inundación y el deslave de los nidos de esas tortugas, pero también observamos a las tortugas que cuando encuentran esos taludes en las playas, intentan subir en la playa, lo intentan muchas veces y no lo logran y se devuelven al mar y probablemente se vuelven a buscar otra playa o intentan nuevamente otro día en esa playa y eso genera un gasto energético muy importante. Tenemos una mayor exposición de los nidos de las tortugas marinas, pero también de otras especies que utilizan las playas. También hay una reducción de las comunidades de anfípodos porque resulta que los anfípodos son muy exigentes en la calidad, en el tamaño del grano en las que ellos utilizan para vivir. Y cuando ocurren procesos de erosión costera, ocurren cambios en el tamaño de la partícula del grano que queda esa playa y esas comunidades de anfípodos que conocemos muy poquito, en el caso de Costa Rica, se están viendo afectadas. Y generamos un efecto de impacto en cadena porque al reducirse las comunidades de anfípodos, también estamos reduciendo la fuente de alimentación de muchas aves marinas que están ahí buscando en la playa, en la arena, anfípodos para alimentarse. Como les decía, no solo cambia la biodiversidad, sino también cambia el tamaño de las partículas de arena y hay muchas especies que utilizan esos tamaños de partícula para seleccionar su hábitat. Es una característica que ellos utilizan para seleccionar el hábitat y hacer uso de esos recursos. También tenemos en la parte costera problemas con el desplazamiento tierra adentro. La línea de costa se ha movido al interior. Dijimos que teníamos presión sobre los manglares, que donde está entrando arena, más agua salada por mayor tiempo. Pero también hemos observado un efecto, un impacto sobre los pantanos costeros de agua dulce, los cuales están recibiendo el efecto del oleaje, la ola que pasa la duna, y penetra estos pantanos costeros que no están acostumbradas, las especies no están acostumbradas a salinidad porque son 100% agua dulce, no, ni siquiera salobre, aunque están muy cerca de la costa, entra el agua salada y empezamos a observar la mortalidad de la vegetación. Y también se observa la mortalidad de la vegetación costera. Por ejemplo, en el Parque Nacional Cahuita, en Gandoca, en Manzanillo. Entonces, los principales impactos que observamos sobre la biodiversidad es cambios en la estructura de las comunidades. Cambian las especies. Tenemos la primera línea de vegetación, por ejemplo, en las
en las playas, ya no, que medimos en el año 2011, ya hoy no está, porque hoy esa línea de vegetación está, dependiendo del sitio, 15, 20 metros más adentro. Entonces, perdimos la estructura de la comunidad vegetal, pero también cambió la composición. Hoy tenemos otras especies muy diferentes a las que teníamos en la primera línea cuando empezamos a medir estos procesos. También está cambiando el suelo. Los pantanos, por ejemplo, que antes tenían suelos 100% arcillosos, hoy son suelos que tienen alta composición arenosa, y también la calidad del agua. Tenemos en los pantanos aguas salobres, aguas que tienen una composición diferente a la que originalmente tenían esos pantanos. Aquí tenemos un par de ejemplos de cómo cambió en el tiempo esa línea de vegetación. La fotografía que tenemos a la izquierda nos muestra esta estructura, ¿verdad? Que es con la que estamos comparando. Esta era nuestra primera línea de vegetación en el año 2014. Esta es la estructura que está señalada en la foto de la izquierda. La tenemos señalada en la foto de la derecha, y esa primera línea de vegetación se perdió. Hemos perdido ancho del bosque. No solo en el Parque Nacional Cahuita, sino en otras localidades. Entonces, como pueden ver en esta otra imagen, también de donde estamos comparando la vegetación en el 2014 versus el 2017, también estamos cambiando en cuanto al tamaño de la estructura de la composición vegetal. Teníamos promedios de árboles que tenían 20 metros y hoy tenemos vegetación de aproximadamente 5 metros. Esto específicamente en el caso del sector Puerto Vargas del Parque Nacional Cahuita. Estamos perdiendo ese bosque de barrera que de alguna forma era una protección. También hemos trabajado entendiendo a los cangrejos dentro de las playas, y lo que hemos observado es que la abundancia de los cangrejos en las playas con procesos erosivos es diferente que a las playas que tienen procesos erosivos. Lo que encontramos es que donde hay donde hay erosión, los puntos donde hay erosión, la abundancia de los cangrejos aumenta, y esto está relacionado con el tamaño de la partícula y también relacionado con que las playas cuando se erosionan empiezan a aumentar su pendiente, y probablemente también esté relacionado con la temperatura. Y pues la pregunta es, ¿tener más cangrejos es bueno o es mejor tener menos cangrejos y playas sin erosionar? Bueno, recuerden que estamos buscando ecosistemas que tengan equilibrio. Tenemos más cangrejos, pero tenemos menos anfípodos, por ejemplo. Entonces, ¿quién se beneficia? Probablemente tengamos un cambio en la red o la estructura trófica de las comunidades que dependen de las playas arenosas. En el caso de los manglares, tenemos una tendencia a la pérdida del área total, por lo que ya hablamos antes. También una pérdida en la capacidad de retención de sedimentos que vienen de la parte interna porque pasa más tiempo inundado. Una disminución de la riqueza de especies, especialmente de las especies asociadas al manglar, que no son muy resistentes a aumentos de salinidad. Y creo que de lo más importante es el efecto que esto pueda tener sobre las pesquerías, porque dijimos al inicio que los manglares son criaderos de peces. Un elemento muy importante es que los manglares son sumideros de carbono,
son bóvedas donde se guarda el carbono y con esto mitigamos y contribuimos a reducir el cambio climático. Cuando afectamos los manglares, también disminuimos esa capacidad de retención del carbono y estamos entonces contribuyendo a aumentar todos estos efectos que hemos venido conversando. También hemos visto que hay otros efectos en la zona continental que está aledaña a las playas arenosas. Ya en México había un estudio donde se mostró que el 33% de la herpetofauna que vive en las zonas aledañas a las playas tiende a trasladarse a sistemas agropecuarios costeros. En el caso del Parque Nacional Cahuita, vimos que en el caso de las mariposas hay una incidencia sobre la diversidad de las mariposas debido a que se van perdiendo las plantas hospederas de las mariposas. Entonces cambia la comunidad producto de la pérdida de la vegetación de esa barrera costera. En el caso de las aves, hemos observado que hay una mayor riqueza de especies generalistas en las áreas donde observamos procesos de erosión. Y hay una afectación de la conectividad estructural de los espacios boscosos costeros del Caribe. Aunque son áreas relativamente pequeñas, hay especies cuya movilidad es tan limitada, como en el caso de los anfibios, que se rompen o que tienen unos requerimientos de hábitat tan específicos que se rompe esa conectividad estructural. Para adaptarnos, por supuesto que hay muchos más impactos, pero pues por el tiempo, en razón del tiempo, no podemos conversar más, pero quería contarles que no solo hemos observado estas variaciones en las opresiones sobre la biodiversidad, sino que hemos venido planteando desde diferentes trabajos con estudiantes de la Escuela de Ciencias Biológicas, de la Maestría en Ciencias Marinas y Costeras, hemos planteado una serie de propuestas para adaptarnos a estas nuevas condiciones y tratar de mantener los servicios ecosistémicos que son tan importantes para el país, para las comunidades locales costeras del Caribe, y también lograr la conservación en la medida de las posibilidades del mayor número de especies. Entonces, tenemos propuestas para trabajar con las poblaciones de peces en sistemas arrecifales. Solo voy a mencionar algunas en razón del tiempo. Algunas propuestas para el manejo de las comunidades de los cangrejos excavadores en playas arenosas en el Parque Nacional Cahuita. También algunas acciones para trabajar en pastos marinos y buscar mantener esos servicios ecosistémicos que son tan importantes para la sociedad. Por supuesto, agradecerles la paciencia y la atención. Muchísimas gracias. Pueden contactarnos también por el correo electrónico que les comparto ahí y tenemos ahí también las redes sociales donde pueden seguirnos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Liliana. Vamos a esperar a ver si hay participantes que nos levanten la mano para hacerle preguntas en el momento que estamos abriendo, en este momento, estamos abriendo la sesión para consultas. Y tenemos 40 asistentes ligados a su charla. Y bueno, ya tenemos la primera persona, don Sergio Rodríguez. Estoy habilitándolo para que usted nos haga la consulta. Gracias. ¿Me logran escuchar? Sí. Sí, señor. Buenos días. Muy interesante la ponencia. Mi pregunta es más un comentario, porque es interesante todo este proceso de erosión de costas. Vengo trabajando 11 años en la zona de Guanacaste en el programa Bandera Azul Ecológica en playas. He venido monitoreando el comportamiento de las playas
y muchas veces ese proceso erosivo, que está obviamente influenciado por cambio climático, también se da por una serie de actividades asociadas al ser humano. En la costa acá, para nadie es un secreto que el tema inmobiliario es fuerte, entonces se ha generado mucha construcción con alta pendiente, se ha impermeabilizado el suelo y no se ha permitido o no se ha diseñado un sistema de erosión de agua pluvial hacia la costa de manera gradual, sino que baja cualquier cantidad de agua, cualquier velocidad, generando todavía mayor erosión en las costas. Entonces, básicamente, hay un caso específico acá en Playa Hermosa en donde me llama poderosamente la atención cómo aproximadamente en el 2015 se perdieron como 100 metros de arena, tal vez 2 metros de alto, y nunca escuché por ningún lado ese tipo de noticias. Entonces, me llama poderosamente la ponencia de hoy porque ustedes le han venido dando seguimiento y no sé si tienen algún reporte de una cantidad tan grande de arena perdida a lo largo de las costas de Costa Rica. Gracias. Muchas gracias, don Sergio. Muchísimas gracias, don Sergio, por su comentario. Definitivamente, y creo que traté de plasmar eso desde el principio, los fenómenos que estamos observando son fenómenos sinérgicos, donde se aumento del nivel del mar, aumento de la temperatura, el deshielo de los glaciares, el proceso de erosión. Les comenté también de las actividades que se realizan en la parte continental. Por eso es muy difícil decir, esto es específicamente por esa actividad, porque todo va siendo una conjunción. Bueno, por lo menos en mi caso estoy totalmente convencida de que el cambio climático es un impacto de las actividades, producto de las actividades humanas, que es la respuesta a todos los cambios y las modificaciones que estamos haciendo, y definitivamente los procesos de erosión costera tienen un componente muy importante del impacto de las actividades humanas. Realmente yo conozco muy poquito de qué está pasando en el Pacífico porque me he concentrado muchos años en trabajar en el Caribe, pero de mi experiencia creo que rara vez, muy pocas veces sale en las noticias que tenemos problemas con la calidad de las playas. Y es que las playas son un negocio. Y vea que yo basé mi presentación en los servicios ecosistémicos, especialmente el turismo. Imagínense lo que es para la zona de Guanacaste decir que tenemos playas erosionadas y playas que han perdido su calidad para el turista porque ocurre un proceso de erosión. Eso no es negocio. O imagínense en este ejemplo que usted nos está poniendo de las inmobiliarias, contar que ya yo voy a pagar, no sé, $1.000.000 por mi casa y que ya no voy a tener una vista con una playa tan bonita. Entonces, quizá eso sea una de las razones por la que se presente o se hable poco de esto, porque eso nos afecta como destino turístico. Pero es muy, muy importante que estos espacios de discusión, estos espacios de reflexión, porque tenemos que actuar. Como país tenemos que actuar. Hay soluciones para estas soluciones, por supuesto, donde hay que invertir dinero, porque se pueden hacer soluciones blandas, donde utilizamos los recursos de la naturaleza para reducir esos impactos y para que la playa se mantenga en la mejor calidad posible. Y también hay soluciones más duras como construcciones de gaviones y otras cosas que no me gustan a mí tanto, pero existen esas posibilidades. Pero es un tema que es muy importante retomarlo y discutirlo, que como país lo hagamos y lo retomemos porque es sumamente importante, afecta a nuestra economía, afecta nuestro principal fuente de ingresos, que es el turismo. Gracias, Liliana. Ahora tiene la palabra don Francisco Rincón. Le estoy permitiendo utilizar el micrófono. Gracias.
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la oportunidad y por este espacio. Soy periodista, soy de Venezuela. Me gustaría saber si entre expertos, entre instituciones académicas, científicas, de países de Latinoamérica, en este caso, por ejemplo, en su caso, que es Costa Rica, existen intercambio de conocimientos, de experiencias o trabajos en conjunto con especialistas, con expertos o instituciones de Venezuela. Si existe por lo menos ese intercambio que permita como que compartir, conocer las realidades particulares de cada país, pero que permita también pensar en posibles soluciones o maneras de actuar. Gracias. Muchas gracias, Francisco, por su pregunta y comentario. Bueno, desde la Universidad Nacional nosotros hemos tenido contacto con diferentes instancias académicas y también organizaciones no gubernamentales para generar esas sinergias de discusión, porque tenemos en toda la zona del Gran Caribe, tenemos expertos en muchísimos temas que pueden contribuir a pensar en esas posibles soluciones y cómo podemos enfrentar estos elementos. E incluso la Asociación de Estados del Caribe tiene un proyecto sobre costas arenosas y la evaluación de los impactos para los países. Pero lamentablemente Venezuela no forma parte, aunque fueron invitados, no forma parte, no se incorporó dentro de este proyecto. Pero tenemos toda la disposición de compartir, de colaborar, de hacer espacios de discusión que nos permitan entender mejor cómo funcionamos como sistema, porque el Gran Caribe no es la costa de Costa Rica, sino que es las costas de todos los países que formamos parte de los límites de ese Gran Caribe. Muchas gracias, doctora. Ahora tiene la palabra el señor José Moraga, por favor. Sí, buenas. Muchas gracias por la presentación, muy interesante. Mi consulta es, Liliana, si usted piensa que la pérdida de cobertura de coral vivo, bueno, eso tiene implicaciones en pérdida de la complejidad estructural, como usted lo mencionó, los arrecifes se vuelven cada vez más planos y eso en consecuencia afecta la función protectora de la barrera. Yo me imagino que como la barrera pierde esa función, se mete más el mar y por tanto amplifica los efectos de la erosión costera. Si eso es así, ¿cómo cree usted que pudiésemos hacer algo, una solución práctica y ojalá basada en la naturaleza? Por ejemplo, restauración de manglar, restauración del recife de coral, un proyecto conjunto que restaure ambos ecosistemas, por ejemplo. ¿Qué piensa de eso, Liliana? Bueno, definitivamente usted tiene toda la razón, eso es lo que pasa. Desde hace muchos años, tal vez más de 10 años, el doctor Pedro Alcolado había observado ese efecto de simplificación del sistema recifal y de cómo eso, al aplanarse, permitía que la energía de la ola llegara con más fuerza a la playa y, por supuesto, favorecía el proceso de erosión. Estamos en la década de la restauración y creo que las propuestas que usted hace están muy congruentes con las propuestas de esta década de la restauración de la ONU. Y hay muchas soluciones basadas en la naturaleza. Ya creo que en Cahuita están trabajando con los viveros de corales, de siembras de corales, y hay de verdad hay muchos manuales de lo que se puede hacer basado en la naturaleza. Unos muros de contención que están sumergidos y que esos muros se hacen utilizando bloques de cemento y que se forran con arenas y que se hacen espacios para el sistema recifal. Hay muchísimo trabajo para poder reducir esa energía que trae la ola. E inclusive
estos efectos uno hasta puede modelarlos desde el laboratorio, puede modelarlos y ver por dónde va a entrar, por dónde es que va a entrar la energía y cuál es el punto donde se va a concentrar la energía de la ola, donde podría erosionarse. Entonces, hay esas herramientas a nivel mundial. Australia, Corea del Sur, Cuba, son potencias que han desarrollado muchas experiencias en esa temática y que creo que ya, aunque todavía nos falta muchísimo por conocer, ya podemos empezar a pensar en este tipo de soluciones porque ya los impactos van creciendo cada vez más y más. Muchas gracias, doctora. Ahora vamos a darle la palabra a uno de los panelistas, a don Mario Cerdas, que está levantando la mano. Gracias. Disculpen, es que tenía un problema con el audio. Es más tal vez un comentario en ese sentido de Liliana, tratando de alinear todas las buenas voluntades en relación a atender estos procesos tan complejos. Y tiene que ver con eso que usted nos menciona, con lo que corresponde a esa redistribución de las oportunidades para las diferentes especies, por el cambio de los diferentes cambios en los factores que determinan las condiciones, los hábitats mismos. ¿Hay algún ejercicio más allá de lo que tiene que ver con ir tomando medidas, que sin duda podemos, como usted bien dice, tomar algunas medidas blandas y otras un poco más duras que nos permitan ganar tiempo, pero en esa comprensión de los cambios a futuro, tenemos algunos escenarios, o se están generando algunos escenarios como para no solamente plantear y comprender la disminución que va a haber en los servicios ecosistémicos, sino dónde van a estar redistribuidos. Estoy hablando de las zonas de producción primaria y todo lo que en ese sentido y en su contexto generan la riqueza. Sobre eso se está trabajando, es mi pregunta. Gracias. Muchas gracias, don Mario. En este momento no hemos hecho esa redistribución, pero tenemos datos de lo que pasó con la productividad primaria en el 2003. Tenemos en el 2013 y estamos ahorita en el 2023. O sea que tenemos la otra década. Ya podríamos compararlo y con esos 3 escenarios podríamos hacer una propuesta de cuáles podrían ser las tendencias. Básicamente estábamos esperando 2023 para tener esa diferencia decadal y poder tener esos 3 series de datos que nos permitieran hacer algunas aproximaciones de qué estaría pasando en la zona marina y costera con la productividad primaria. Pero sí tenemos claros unas tendencias de que en la época lluviosa la productividad primaria se mueve hacia el interior del océano y durante la época seca se mueve hacia la parte más cercana al continente. Esas tendencias sí las conocemos y son muy importantes porque están relacionadas con esos servicios ecosistémicos que usted plantea. ¿Dónde están los peces? Donde hay más productividad primaria. Eso va a facilitar pescar. Pero requerimos analizar los datos 2023 para ver si hay alguna tendencia en ese movimiento de las dinámicas costeras. Porque Costa Rica es un país todavía muy joven. Las playas del Caribe todavía están en formación. Todavía las conexiones de las corrientes están cambiando y realmente muchas de las cosas que están ocurriendo hoy nos están moviendo hasta los paradigmas o las teorías que aprendimos hace 30 años o 35 años. Por ejemplo, lo que hablaba don José antes, que nos decía que el sistema arrecifal lo conocíamos como un reductor de la energía,
pero hoy con el aumento del nivel del mar, esa posición está cambiando. Entonces tenemos que recoger un poquito de datos antes de ver esas posibles tendencias. Pero es muy interesante la propuesta y hay que trabajar en ello definitivamente. Gracias, doctora. Solo instarla a darnos, no hay más preguntas, no hay más personas de las 32 asistentes que nos quedan que nos estén levantando la mano. Instarla usted entonces a darnos unas palabras de cierre y luego a lo compañero Mario Cerdas del área de conservación. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por permanecer en la sesión y creo que lo más importante que podemos hacer para tratar de mejorar las condiciones de los ecosistemas marinos y costeros es eso que nos han venido hablando desde la escuela. Rechacemos los plásticos, caminemos un poquito más, gastemos menos combustibles. Todas esas prácticas que están relacionadas y que nos han recomendado por mucho tiempo para tratar de mitigar el cambio climático son fundamentales. Reciclemos, rechacemos, todas esas cosas son fundamentales para la conservación de los ecosistemas marinos y costeros. A veces decimos, ay, pero de por sí solo yo lo hago, pero cada una de las personas que lo hacen aportan mucho al país. Cuidemos nuestras playas, cuidemos nuestros ríos, tengamos sitios más limpios y eso definitivamente nos va a ayudar a mejorar la calidad de los ecosistemas y también todo lo relacionado con cambio climático. Buenos días. Gracias, doctora. Don Mario Cerdas, sus palabras de cierre. Muchas gracias, don Didier, y por supuesto, muchas gracias a la profe con toda la información y toda pues la voluntad para explicarnos tan complejos procesos. De verdad que yo coincido totalmente con el mensaje que nos da de cierre sobre que aunque esa información puede tender a ser abrumadora en su totalidad o en su complejidad, pues sin duda eso debe llevarnos a la comprensión y a la acción local, a la acción individual de la responsabilidad. Continuar con los esfuerzos que hacemos en las diferentes comunidades, áreas silvestres protegidas y en conjunto para poder disminuir la huella que le damos al planeta, que eso disminuya también los efectos que tienen en estos procesos tan complejos. Sin duda, toda esta información y toda esta sinergia desde el punto de vista del conocimiento y de la colaboración que se puede generar en el marco de estos procesos de información y de socialización de conocimiento, pues deben de ayudarnos a que nos podamos sumar en las cadenas de trabajo. Instarlo a todos desde la academia y de los diferentes sectores, ONG, empresa privada, etcétera, a que hagamos un esfuerzo permanente para tratar de disminuir el impacto que estamos generando desde las actividades humanas. Desde la área de conservación, pues agradecerles definitivamente a Costa Rica por siempre, a doña Diana, por supuesto, a Didier, y pues a todos por su participación en este tan importante evento. Muchas gracias. Muchas gracias. Solo queda instar a los participantes que se mantienen en conexión el estar revisando las redes sociales de Costa Rica por siempre, quien nos facilita este proceso y la plataforma, pues nos quedan una media docena más de charlas que están sucediendo de miércoles cada 15 días, donde tendremos distinguidas personas como la doctora Piedra, hablándonos de cambio climático y sus temas asociados. Muchas gracias, pasen lindo día.